Our subject is life, so full Y nuestro tema and yet es la so vida empty. tan llena This is an y aún astonishing. así tan vacía. Y aquí tenemos una narrativa maravillosa, escrita por Lucas, la narrativa del apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas. Silas y Timoteo fueron dejados en Berea. Y bueno, de una forma que no era común, Pablo estaba solo y andaba por las calles de Atenas, como veremos, estaba caminando en esas calles y él nota cómo había muchísimos templos. Y después avanza a la plaza, como se llama aquí, ese lugar de reunión, y allí hablaba con muchos hombres y mujeres. Todo esto lo vemos aquí en el versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces lo que dice aquí, discutía o disputaba, o como dice el griego, razonaba profundamente con las personas. Pero discutía o disputaba está bien, porque había un diálogo, había interacción, él estaba respondiendo preguntas, las personas protestaban, le interrumpían constantemente, y él, sin lugar a dudas, con mucha paciencia, interactuaba con muchas personas en diferentes grupos. Y él tuvo que enfrentar todo tipo de reacciones, así que él disputaba o discutía, razonaba las cosas de forma profunda. ¿Y por qué haces esto, Pablo? Porque, más bien Pablo decía, ¿por qué están adorando estas estatuas? Pablo decía, ¿por qué creen estos mitos detrás de estas estatuas? Pablo decía, ¿por qué creen en esos dioses que no pueden ser conocidos? Y ustedes no tienen certeza de nada de esto. Cuando hay un Dios, y él razonaba con ellos. Si este Dios te hizo a ti y a mí con una mente y la capacidad de raciocinio, con toda certeza Él es un Dios que razona. Él es un Dios que es más grande que los seres que Él ha creado. Si Él nos creó con una conciencia moral, con toda certeza Él es un Dios moral. Y simplemente puedo suponer cómo Él razonaba, cómo Él buscaba abrir mentes y buscaba mostrarles cuán absurda eran sus creencias. Y él hizo eso. Y él fue escuchado por los representantes de las dos más grandes escuelas de filosofía en Atenas que había en aquel entonces. Y estas dos grandes escuelas de pensamiento, ellos tenían muchos maestros, muchos discípulos, a pesar de que no era algo que todo mundo creyera, porque estas dos escuelas de pensamiento, los epicurianos y los estoicos, en general, estaban en contra de la naturaleza exageradamente supersticiosa de las personas de Atenas. Pero la mayoría de las personas, de todas formas, eran muy supersticiosas y creían en muchos dioses. Y lo primero que quiero mencionar brevemente esta noche es la mente fija, no solamente de las personas, sino que también los más grandes pensadores también estaban fijas sus mentes en algo, estaban aferradas a algo, eran muy predecibles en su manera de pensar. Y ellos se intrigaban ante el apóstol Pablo a medida que veían o escuchaban más bien estas cosas en la plaza. Y versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y la traducción está bien porque tiene que ser algo derogatorio. Y dice este palabrero. Y de hecho, la palabra palabrero hace referencia a alguien que recoge semillas. En otras palabras, se habla de una pequeña ave que está yendo de aquí para allá recogiendo semillas. Y es una expresión que se utilizaba entre esos filósofos y aparece mucho en la literatura. Y la acusación es la siguiente: ¿quién es este individuo? Este orador itinerante que aprende un poco aquí y allá y lo explica en otra parte.
Y dice entonces, este palabrero, este recogedor de semillas, que aprende cosas aquí y allá, porque suponemos que este hombre no tiene mucha educación y simplemente ha escuchado estas cosas por aquí y por allá, ¿qué es lo que nos tiene que decir? Sin embargo, otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Versículo 18 a mitad. En plural dice nuevos dioses. Ellos pensaban que él era politeísta, como ellos. Sin embargo, predicaba dioses diferentes y me pregunto por qué pensaban que el apóstol Pablo era politeísta. Porque él claramente hablaba de un solo Dios. Tal vez, y esto solamente es una suposición que frecuentemente se hace, tal vez le escucharon hablar al respecto de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Tal vez él mencionó al Espíritu Santo y en su ignorancia pensaron que estaba hablando al respecto de dioses múltiples, no estaban escuchando adecuadamente. Tenían ideas muy fijas, pero eso es lo que algunos de ellos decían. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús, de la resurrección. Y claro que la resurrección los griegos no la entendían, porque en toda su mitología no tenían ningún dios que restaurara vida a los muertos. Ellos no tenían interés para ninguna noción de la resurrección. Para ellos era una tontería. Y cuando escucharon eso, se burlaron completamente de él. Pero estas escuelas de filosofía en el versículo 19 le tomaron y le trajeron al Areópago. Y esto es una corte que tenía 6 siglos de edad. Solía ser la corte suprema de Atenas, pero ya no lo era. Pero casi de forma exclusiva, según los expertos, era usada para que los pensadores debatieran cosas y lo llevaron ahí, a ese lugar histórico. Y le dijeron entonces, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y eso no es lo que dice el griego. Aquí tenemos una traducción refinada. El griego dice una cosa así. Oye, a ver, explícate. Ya, nada más. Una cosa así. Es algo bastante abrupto, algo bastante breve. No lo respetaban mucho. Tienen gran prejuicio en contra de él. Y bueno, lo que tenemos aquí con los traductores es, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y la mayoría de las traducciones más o menos lo traducen de esta forma, como algo amable. Pero dice, tú, explica. Eso es lo que le dijeron. Era una cosa tosca lo que le dijeron, de forma verbal. Dice versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? Querían saber. Y no estaban interesados en la religión del apóstol Pablo, sino que simplemente querían saber todo lo que se decía, todo lo que en ese tiempo se decía. Tenían una mente muy enclavada en las cosas, no tenían entendimiento, pero hay otro problema. Y voy a ser breve en este segundo encabezado. Ellos eran muy superficiales, no había ninguna profundidad en ellos. Estas escuelas filosóficas eran superficiales. Y los epicúreos, pues se ha encontrado algo del año de antes de Cristo, como 200 años antes de Cristo. Así que era una escuela de filosofía muy antigua. Y los epicureanos también, como ustedes saben, los epicureos, tenían un propósito principal en la vida. Es decir, estar libre de dolor y de temor, de preocupación. Entonces los epicureos no querían ser avergonzados ni experimentar dolor. Eso era algo innecesario, algo desagradable, una experiencia que no necesitábamos tener. ¿Y cómo nos deshacemos de estas cosas? Bueno, pues podemos deshacernos de bastante temor, no creyendo que hay un Dios que esté interesado en nosotros, no creyendo que hay un día del juicio. Y ellos no creían que hubiera vida después de la muerte. Los epicúreos no creían que hubiera un sistema moral que Dios hubiera dado. Ellos como que tenían una creencia en Dios o en dioses más bien,
Pero esos dioses no estaban interesados en hombres y mujeres, ni tampoco sabían lo que los hombres y mujeres estaban haciendo. Es lo que ellos pensaban. Y no había estándares morales. ¿Y qué era la moral para los epicureos? Pues era solamente algo que se tenía que inventar para la civilización en el tiempo presente, para conveniencia y para guía. Y no eran estándares intrínsecos en la constitución humana a través de los cuales tendríamos que dar cuenta a Dios. Para ellos no había vida después de la muerte, no había esos estándares, y al tener estas posturas ellos pensaban que se iban a deshacer de demasiadas cosas, de vergüenza, de dolor, e iban a callar, a mantener callada esa conciencia tan rara, le iban a dejar anestesiada y dejarla de lado. Y eso se parece mucho a lo que mucha gente piensa en estas naciones occidentales, porque muchas personas sí piensan que hay un Dios, pero no tiene nada que ver con nosotros, y no hay ningún juicio, ni tampoco hay vida después de la muerte. Y hace algunos años estuve intrigado, simplemente por interés estuve leyendo algunos de los enunciados y biografía de Abraham Lincoln, un personaje muy importante. Y descubrí, y tal vez ustedes también han encontrado que esto fue así, él creía que la Biblia era la palabra de Dios, y él lo decía. Y él creía en que había una profunda inspiración, y él creía en sus estándares, en su sistema ético. Pero él no creía que hubiera una vida después de la muerte. Eso es muy similar a lo que los epicúreos hacían. Ellos creían hasta cierto punto en Dios o en dioses, pero no en un Dios ante quien tenía que dar cuentas. No pensaban que hubiera una vida después de la muerte. Él no creía, o si uno no cree en una vida después de la muerte, entonces uno nunca busca a Dios ni busca su amor perdonador, y entonces pensamos que somos responsables por nosotros mismos. Y como Lincoln, claro que era un gran hombre, pero él no creía en que hubiera una vida después de la muerte o en que el alma seguía existiendo. Y los estoicos, a través de un pensamiento completamente diferente, tenían conclusiones muy similares. Churchill, por ejemplo, era también así. Dijo cosas maravillosas al respecto de la profundidad de la palabra de Dios. Y, y él había observado a través de sus propios estudios y lectura de la palabra de Dios que era mucho más grande que lo que las personas pensaban. Y era algo sobrenatural, pero él no creía en una vida después de la muerte. Así que su alma, hasta cierto sentido, estaba estacionada en eso. Y los estoicos eran panteístas. Entonces, si hay un Dios, bueno, pues Él es la fuente del fuego divino, y una chispa de Él está en todo en el universo. Y todo mundo tiene una chispa de la vida divina en ellos. Pero cuando uno muere, esa chispa simplemente vuelve al todo, a todo ese fuego completo, y ya, ahí terminaste tú, y ya no hay más conciencia, ya no existes más. Entonces, a pesar de que tenían una especie de sistema de creencia en Dios o dioses, ellos no pensaban en que existieran dioses inteligentes o que estuvieran interesados en ellos ante quien se tuviera que dar cuentas, ni tampoco que hubiera una vida más allá de la muerte. Y estas personas querían saber al respecto de Pablo. Querían saber cuáles eran las cosas presentes. Y Lucas explica que se la pasaban escuchando nuevas cosas, discutiendo cosas que nunca habían escuchado antes. Y no sé cómo podemos describir a estas personas, pero ellos querían acumular conocimiento, pero ellos no querían ninguna verdad. Son como las personas que no quieren otra cosa que no sea carbohidratos. No quieren proteínas cuando comen solamente carbohidratos. ¿Y para qué nos sirve comer solo carbohidratos sin proteínas? O por ejemplo, como los niños que solamente quieren comer dulces y no quieren comer nada nutritivo. Y así eran ellos, solamente conocimiento, pero que pero ninguna verdad, ningún principio, nada que cambie nuestra vida, nada que nos presente y nos lleve a Dios, nada que nos lleve al cielo, solamente muchos hechos. Ellos estudiaban, por así decirlo, a un río,
por así decirlo, pero no saben de dónde venía el río o a dónde iba. Y nosotros nos parecemos a ellos muy frecuentemente en este día de información, en estos días. La gente está pegada a su celular, a su móvil, o a su tablet, o a su laptop, a lo que sea, a su computadora, a su ordenador. Y hay mucha información. ¿Para dónde nos lleva esa información? ¿De qué trata todo eso? ¿Para qué sirve? Es como les dije, puro carbohidrato sin proteínas. Toda esa información no nos lleva al cielo ni nos lleva a Dios. Y hoy en día amamos lo periférico, los hechos, las cosas minúsculas y superficiales. Y todo lo superficial, todo lo superficial. Y no hay ninguna profundidad en nada. Y no hay profundidad ninguna sin Dios. No hay explicación de la vida, no hay significado. Y eso es exactamente la posición de estas dos más grandes escuelas filosóficas que estaban allí en Atenas en aquel entonces. Entonces llevaron al apóstol al Areópago y entonces allí da un gran discurso. Es maravilloso. Versículo 22. Aquí tenemos los hechos al respecto de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy am, religiosos. Y algunas traducciones utilizan la palabra supersticiosos, pero ha cambiado de significado y es mejor decir religiosos. Aceptan demasiada información religiosa y esa religiosa no les lleva a ninguna parte. Es un poco sarcástico como está aquí, pero eso fue lo que comenzó a decirles: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y bueno, si alguna persona entiende griego, no solamente dice que es el Dios desconocido o no conocido, sino que es un Dios que no puede ser conocido. Dice: estaba este altar con esta inscripción: al Dios desconocido que no puede ser conocido. Básicamente es lo que estaba escrito ahí. Y Pablo no iba a aceptar eso. La idea de que Dios era un Dios impersonal, que Dios estaba lejos y no sabía nada, que Dios no tenía ninguna mente. Es que eso no es así, porque Dios tiene un intelecto infinito, supremo, altísimo, y un corazón también, y Él no es desconocido, ni tampoco es cierto que uno no lo puede conocer. Tal vez tú no lo conozcas todavía, pero Él no es un Dios que no pueda ser conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso es algo que requiere mucho valor. Él sabía que a ellos les encantaba discutir, argumentar. A ellos no les gustaba la idea de que alguien les dijera cosas con autoridad. No hemos venido aquí, dirían ellos, para que tú nos enseñes. Hemos venido aquí para que se nos diga algunas cosas y las pensemos, las diseccionemos y las mastiquemos y reflexionemos al respecto. Y así es como somos nosotros, por cierto. O algo se me dice de forma autoritativa al respecto de lo que Dios es y cómo piensa y lo que Él piensa de mí, cuál es mi estatus ante mí. Tú no puedes saber eso. Tú sugiéreme algo y charlamos. Y entre los dos entonces nos imaginaremos a un Dios. Uno no puede hacer eso. Dios o es o no es. Dios o es de una forma o no es como es. Dios debe revelarse a sí mismo y Pablo lo sabía. Yo les estoy hablando de lo que Dios nos ha dicho al respecto de sí mismo. No estoy diciéndoles lo que la gente se imagine. No les estoy diciendo lo que el que fundó los estoicos se imaginaba, ni tampoco les estoy diciendo lo que el que fundó a los epicureos se imaginaba, sino que a Dios yo les proclamo, yo les declaro a Dios. Y es maravilloso porque ellos nunca habían escuchado una proclamación autoritativa así antes. Es decir, que Dios fuera explicado en proposiciones y escrito y descrito, y tenemos que aceptar eso. Solamente podemos conocer respecto de Dios a través de lo que Él se ha revelado, lo que Él ha revelado a este mundo. Y versículo 24, aquí tenemos los hechos de Dios. El Dios que hizo el mundo
un Dios en singular, ¿lo notas? Un solo Dios. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y él no creó como alguien haría un reloj, le daría cuerda y lo dejaría funcionando, sino que Dios hizo el mundo y es soberano sobre el mundo. Lo observa, interviene en él, lo dirige y es el juez de todo hombre, de todo ser humano. Pablo no está hablando respecto de un Dios que esté ausente y se vaya. Y después dice más cosas. Dice, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. No es como un hombre. Él no vive en un edificio físico. Él no necesita que le demos una ofrenda que incluya comida y dinero. Él no necesita nada de nosotros. Él es el dador de la vida. Él da todas las cosas. Y tú le debes alabanza y homenaje y gratitud y adoración y amor y servicio. Y eso es lo que les está diciendo. Él es un Dios personal. Y debería ser obvio. Y ya lo he mencionado. Si Él nos creó con nuestra mente y lo complejo que somos, pues tenemos que ser hechos a su imagen y semejanza. Tiene que ser más grande que nosotros. Si Él creó la razón, pues Él tiene que ser un Dios que razona, etcétera. Y a ellos no se les había ocurrido nada de eso. Entonces las personas se inventaron dioses a partir de gatos y perros y caballos, etcétera, e incluso caracoles, e incluso otros insectos, como escarabajos y cosas así. En vez de que la creación les hiciera voltear hacia arriba, pensando Dios tiene que ser más grande y mejor y trascendental y más grande que toda esta creación, ellos necia y tontamente miraron para abajo y encapsularon a Dios en cosas pequeñas que Él había creado. Eso es una locura, es una tontería. Pero eso es lo que los seres humanos hacen cuando están intentando huir de Dios. Y yo me acuerdo cuando teníamos pequeñitos, hace ya mucho tiempo de hecho. Y supongo que tal vez la mayoría de los papás han hecho una cosa, así algún jueguito, algún truco para los niños. Por ejemplo, atar un juguetito en una cuerda y, por ejemplo, pasar esa cuerda alrededor de, por ejemplo, la silla o debajo de una alfombrita. Y el pequeñito, un pequeñito muy chiquitito, seguiría el juguete cuando era un bebé. Pero ya siendo un niño, ya un poquito más grande, el niño ya mira a la cuerda y ve de dónde está viniendo el movimiento, esa acción. Y los seres humanos tendrían que ser igual. Con su mente tendrían que mirar hacia arriba buscando la fuente de la acción de todas las cosas. Dios es más grande que nosotros, Él lo creó todo. Sin embargo, los seres humanos, estos filósofos, ahí los tenemos mirando hacia abajo y reduciendo, encogiendo a Dios. Y nosotros hacemos lo mismo hoy en día. En vez de mirar hacia arriba, mirar hacia Dios y escudriñar y buscarle, aquí estamos, en este milenio, y todos nuestros científicos intentan buscar a Dios en la madre tierra o en el universo mismo. Y casi hemos vuelto al panteísmo. Toda nuestra energía está siendo concentrada en intentar descubrir cómo el mundo se hizo solo, cómo el universo se creó solo, cómo todo se organizó solo, cómo el caos dio lugar al orden. Estamos mirando hacia abajo, estamos mirando hacia adentro. En principio somos igual que esos idólatras de antes. No somos diferentes. Esta es la necedad humana. ¿Y qué nos hace tan insensatos? Es que no queremos mirar hacia arriba. No anhelamos buscar a un Dios espiritual y trascendental, a un Dios a quien debemos obedecer, a un Dios a quien tenemos que dar cuentas. Todo el materialismo humano y el pensamiento humanista es una huida desesperada cada vez más lejos de Dios. Y aquí lo tenemos en este pasaje. Y Pablo lo contrarresta. Mira estas palabras, son palabras maravillosas, versículos 26 y 27. Un gran principio para buscar a Dios. Y Dios de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Primero que nada dice, Dios lo creó todo y Dios es supervisor de los grandes eventos en la historia. Ha habido inmensos imperios que han sido conquistados y derribados de forma inexplicable a través de conquistadores más débiles. Y es que Dios de vez en cuando reconfigura la sociedad humana, Él interviene de forma maravillosa. ¿Y por qué? Pablo lo explica. Pablo dice por qué Dios hace esto. La creación del mundo y la organización de la historia humana es como un gran libro que Dios ha escrito con un propósito. Aquí lo tenemos. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, si tal vez, palpando puedan hallarle. Vemos esta palabra palpar y tal vez alguien piense en alguna cosa que no está implícita aquí. Pero aquí es una ilustración y les voy a explicar. Aquí lo que dice palpar se está explicando como intentar avanzar en un lugar oscuro. Entonces estoy palpando si hay una silla o qué, y entonces no me quiero caer para poder avanzar en la oscuridad. Estoy palpando qué hay por ahí. Y la creación y su maravilla, e incluso los eventos de la historia humana, están diseñados por Dios en parte para este propósito. El hombre, ¿acaso va a buscar a Dios? Y verdaderamente ya expliqué los principios. En la creación, las maravillas de la creación, todos los detalles y los ciclos y el orden y la simetría, todas estas cosas maravillosas nos invitan a buscar, a ver la mente que hay por encima del universo. Dios es trascendental, está por encima de todo, es el gran diseñador. Aquí vemos el gran poder de Dios en la creación. Y la creación ha tenido este efecto en la mente humana. Tal vez le inspire a la mente humana a buscar a Dios en el lugar correcto. A nuestro gran Dios todopoderoso, creador, Dios personal, Dios amoroso. Pero desafortunadamente la creación no inspira al hombre a hacer eso. El pasaje está lleno de renuencia para que, dice, que busquen a Dios, versículo 27, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ellos. A Dios podemos podemos acercarnos a Él y encontrarle. Y Pablo va a explicar lo que está diciendo. Son palabras profundas las que tenemos aquí, queridos amigos. La raza humana tiene cosas maravillosas para poder emocionar o alentar su búsqueda de Dios, pero la raza humana está determinada a mirar hacia abajo y lejos de Dios. Y la evidencia de esto está en la respuesta a la creación y a la historia humana. La respuesta que da el ser humano. Pero el apóstol avanza, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pasado por alto, eso implica que Dios lo dejó de lado. Fue paciente con estos malhechores. Entonces dice aquí, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia e idolatría, en su misericordia los ha pasado por alto. En otras palabras, cuando Dios juzga al mundo, Él no juzga a los antiguos debido a su idolatría. Esos tiempos de ignorancia, Dios ha elegido pasarlos por alto. Dios los juzgará por todo su engaño, orgullo, mentiras, asesinatos, pecados morales, pero Él
pasa de lado sus pecados religiosos, los pasa por alto, por esa ignorancia, pero ya no es así, dice Pablo. Ahora el Evangelio ha venido y el Evangelio es predicado en el mundo. Entonces incluso los pecados religiosos también tienen que ser juzgados ahora, porque Dios ya ha enviado al Salvador y eso es claramente predicado y explicado. Ahora ya no hay excusa para nosotros. La idolatría de antaño, bueno, Dios la pasa por alto, esos pecados religiosos, pero ya no. Eso es lo que se nos explica aquí. Los tiempos de esta ignorancia, Dios lo ha pasado por alto, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces vamos a imaginarnos que soy epicúreo y tengo todo ese orgullo y soy admirado en mi comunidad de Atenas como un erudito grande. Y Pablo me dice, tengo que arrepentirme. Yo no voy a aceptar esa tontería. Yo soy un estoico. Él dijo que yo tengo que arrepentirme. Yo no voy a hacer nada de eso. Esa es una respuesta humana típica. Cuando escucharon respecto del arrepentimiento y el perdón de los pecados y el lamentar nuestro pecado y buscar un cambio de vida, pues no lo aceptaron. Y sabemos que habló del Salvador y del Calvario, de cómo Cristo había venido y había sufrido en la cruz del Calvario para poder hacer expiación por el pecado, para poder tomar el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que le recibirían durante la historia del mundo. Y sabemos que Él les dijo al respecto de Cristo, que Él compró el perdón a nombre de todos aquellos pecadores que se arrepienten. Y Lucas no nos los dice implícitamente o explícitamente, pero es inconcebible que Pablo hable de la resurrección sin hablar de la redención. Porque la resurrección es la prueba de que la redención fue completamente exitosa. La resurrección es la prueba de que Cristo tiene un poder que da vida. Entonces, él tiene que haber hablado al respecto del Calvario. Cuando él dice al respecto del juicio, Dios juzgará al mundo a través de ese hombre, ¿de qué hombre está hablando? Pues obviamente está hablando al respecto del hombre a quien había mencionado ya, Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario. Les dijo al respecto de Cristo, estoy seguro que sí. Les dijo al respecto del juicio. ¿Y cómo respondieron? Con esto cierro brevemente. Versículo 32, su respuesta. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y no me sorprende, porque sus mentes estaban fijas en algo, ya no estaban aprendiendo. Ellos querían, como ya dije antes, carbohidratos sin proteínas. Solamente lo superficial, no la sustancia, la verdad. Ellos querían información, pero no querían a Dios, no querían vida. Siempre se les había dicho que no había resurrección. Entonces ahora se burlaban. Y cuando las personas se burlan, y se burlan del mensajero, pero también del mensaje, ellos ya han escuchado a sus líderes decir, ay, este palabrero que está diciendo. Ya tenían gran prejuicio contra él desde el principio, y ahora se burlan de él. Si uno no puede responder, uno se burla. Si uno no tiene la capacidad de razonar una respuesta, uno se burla del mensajero. Y eso es lo que estos grandes filósofos hicieron. Cuando estaban burlándose, verdaderamente mostraron que no tenían ninguna respuesta. Su filosofía había sido desmentida, se había mostrado que era una cosa absurda, había sido desmantelada. Y otros dijeron, te vamos a escuchar otra vez al respecto de esto, Pablo. En parte hubo convicción en ellos. Este hombre ha dicho cosas maravillosas. Este hombre, Pablo, dijo cosas que nunca hemos escuchado antes. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo ha venido para sufrir y morir en lugar de los pecadores que se arrepentirían. Vemos ahí la misericordia de Dios, la amabilidad de Dios. Si tan solo pudiéramos ser cambiados, si pudiéramos creer estas cosas. Esto es mucho, muy superior a cualquier cosa que hayamos hecho o aprendido. Y entonces no querían obedecer a Dios.
porque ese mensaje significaba obedecer a Dios, arrepentirse de nuestros pecados. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues pospusieron el mensaje, pospusieron la audiencia. Vamos a escucharte al respecto de esto en otra ocasión, otra vez. El apóstol Pablo sabía que ellos no eran sinceros, que nunca le escucharían otra vez, que eso era una excusa a pesar del hecho de que tenían convencimiento parcial. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que Pablo pensaba? Pues porque se va de ahí. No les cree básicamente. Él sabe que es solamente una excusa. Entonces Pablo salió del medio de ellos. Versículo 34, más algunos creyeron. Algunos creyeron, se aferraron a ese mensaje, necesitaban a Cristo. Creyeron en Él, se unieron a Él, confesaron sus pecados en su corazón, abrazaron el mensaje casi inmediatamente. Sabían que esa era la verdad de Dios. Eso era mucho, muy superior a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Algunos se unieron a Él, dice la Biblia de las Américas, y creyeron. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, un oficial de alto rango, y una mujer llamada Damaris. Teníamos ambos, teníamos lo más bajo de la sociedad y lo más alto de la sociedad en ellos, y hubo otros con ellos. Y queridos amigos, hemos estudiado, hemos hablado de la mente fija que tenían esas personas. Y te pregunto, ¿tú tienes una mente fija, clavada en algo, inamovible? También hemos hablado de que ellos querían lo superficial, no lo profundo. Y me pregunto si así somos nosotros. Y también hemos visto que hay personas que creen los hechos de Dios y creen su amabilidad y su misericordia, su amor y que está dispuesto a salvar y vienen en arrepentimiento y en fe a Cristo. El mensaje del apóstol Pablo en el Areópago: arrepentimiento y cambio. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial, míranos a todos, te pedimos, oramos esto, obra en nuestros corazones. Oh Señor, líbranos, ayúdanos a no estar fijos, rígidos en nuestra postura y que nunca te busquemos, tú que eres el Dios vivo. Líbranos, Señor, de ser arrastrados por lo superficial. Oh Señor, concede que podamos tener anhelo de buscarte y de encontrarte y de conocer tu amor perdonador y de tener y conocer nueva vida en Cristo y ese glorioso nuevo comienzo y la certeza de la vida eterna. Obra en nosotros, te pedimos, bendícenos, Señor, y tráenos a ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.